Bienvenidos queridos chicos a la clase del día de hoy. Estaremos trabajando sobre los temas de vectores en el plano. Realmente chicos, en los vectores en el plano vamos a empezar con dos cosas. Primero, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. Vamos a diferenciar qué es cada una de ellas. En primer lugar tenemos la magnitud escalar. Es aquella que se define solamente por su valor numérico en un sistema de unidades seleccionados. En otras palabras, chicos, es aquella que solamente tiene una cantidad numérica, ¿sí? Un valor numérico. Claro, tendrá sus unidades, metros, kilogramos, segundos, kilómetros por hora, newtons, etcétera, pero solamente será una cantidad numérica. Bien, en la segunda magnitud que nosotros tenemos es en cambio la magnitud vectorial. ¿A qué se refiere una magnitud vectorial? Es aquella que se define mediante un valor numérico, pero a diferencia de la escalar, esta va a tener dirección y sentido. Básicamente entran en juego las coordenadas que ya utilizamos antes, coordenadas polares, como podemos mirar aquí con un grado, o también las coordenadas de, de tipo geográficas, donde entran los 4 puntos cardinales. Vamos a dar un par de ejemplos, chicos, para que quede mucho más claro esta parte, ¿ya? Muy bien, vamos a adjuntar igual en nuestro documento las magnitudes vectoriales y escalares. Bien, entonces chicos, aquí la magnitud escalar resaltamos bastante, es solamente el valor numérico. La magnitud vectorial va en cambio a tener la presencia de dirección y sentido. Me va a indicar hacia dónde se mueve, hacia dónde está o en qué posición se encuentra. Voy a poner un ejemplo, chicos, para diferenciar esto. Rapidez es lo mismo que velocidad. ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo o es diferente? Yo creo que es lo mismo, Lison. Es diferente, Listen. Es diferente. Ya será, es diferente, chicos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia una de la otra? Están relacionadas, sí, son relacionadas. Una depende de la otra, correcto. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es? Voy a hacer igual un poquito más grande la letra. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a indicar, chicos. La diferencia está en lo siguiente. La diferencia está en lo siguiente, ¿sí? La rapidez es una magnitud vectorial. Es una magnitud, perdón, escalar, ¿sí? Que solamente tiene la presencia de un valor numérico. Solamente un valor numérico. Esa es la diferencia. Y en cambio, la velocidad es una magnitud vectorial. Eso significa que va a incluir, aparte de la cantidad numérica, va también a tener una dirección hacia donde se está moviendo. Por ejemplo, sí, aquí tendríamos rapidez de 80 kilómetros, perdón, kilómetros sobre horas. Este es un valor de rapidez. Mientras que en la velocidad tendríamos de la siguiente manera. 80 kilómetros sobre hora, que sería la magnitud, que sería la rapidez, pero además de eso puede también tener una dirección. Por ejemplo, 40 grados, ¿sí? 40 grados, que sería una coordenada de tipo polar, o también podría estar dada en un tipo de coordenada geográfica. También se la puede presentar de esa forma, ¿sí? Si es geográfica sería de la siguiente manera: 80 kilómetros hora norte, 50 grados al este. Chicos, pregunto, ¿estas dos son las mismas? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando ya vimos las coordenadas polares y las geográficas? Ya, entonces, para que quede más claro, tendríamos más o menos así. Ya tendríamos nuestro plano cartesiano, ¿sí o no? Si me dice 80 kilómetros hora, 40 grados, entonces mediría con un graduador
mediría hasta que tenga 40 grados, ¿sí? Que sería un poquito, sí, por ahí más o menos, ¿ya? Ahí tendría entonces mi vector, mi coordenada. Vamos a colocarle de otro color, pero ya, azul. Ya, pero aquí tengo mis 40 grados, ¿ya? Listo. Pero aquella coordenada es de tipo polar. Si la quiero expresar como geográfica, también es posible. ¿Cómo sería geográfica? Bueno, acá teníamos que poner norte arriba, sur abajo, este al oeste correcto. y este al Norte, oeste. sur, este a la derecha y oeste a la izquierda. Ya. Ahora, ¿cómo se escribe, chicos, las coordenadas que desde dónde se cuenta el ángulo? Contamos desde el norte. Entonces, mi ángulo sería desde acá. Estoy en cambio marcando con color rojo. ¿Cuánto valdría este ángulo? ¿Qué valor tendría? Si aquí ya vale 40, ¿cuánto vale acá? Sería un valor de 50 grados para completar los 90 grados que tiene el primer cuadrante. Entonces ahora sí tendríamos norte 50 grados hacia el este. Entonces, chicos, realmente las magnitudes tenemos de dos tipos, la escalar y la vectorial. La vectorial es aquella que va a tener dirección, ¿sí? En este caso son coordenadas polares o geográficas, mientras que la magnitud escalar solamente tiene un número, nada más. Que igual es importante, chicos, es el cómo se representan los vectores. Los vectores se representan con una letra mayúscula y una flechita en la parte superior, ¿sí? Por ejemplo, quiero que se fijen acá en el libro, en la página 20, de forma gráfica. Aquí tenemos un vector 15 metros hacia el sur, ¿sí? 15 metros hacia el sur. Se dibuja la flecha, se escribe la cantidad, la magnitud, el número, y el vector se escribe con la letra y una flechita encima, con una letra mayúscula. Ahora fíjense el vector B. 50 kilogramos fuerza, 140 grados. Es una coordenada de tipo polar, por lo tanto será un vector polar, ¿sí? Y aquí está la dirección y está la magnitud. De igual manera, aquí las coordenadas, una coordenada geográfica y acá también tenemos una polar. En la geográfica, desde el sur 70 grados al este, con una magnitud de 40, pero fíjense el vector C con una flechita encima. De igual manera acá, que también es polar, la letra D con una flechita encima. De esa manera se representan los vectores. Vamos a ver las clases de vectores, los vectores existentes. Primero tenemos el vector libre. Se denomina así cuando el punto de aplicación o el origen se traslada a cualquier punto del espacio. Sí, este vector se lo puede dibujar en cualquier dirección, en un plano cartesiano, de preferencia iniciando desde el origen de ese plano cartesiano. El otro vector que tenemos es el vector deslizante. Aquí podemos ver una línea de acción, ¿sí? Una línea entrecortada, se llama así línea de acción, y este vector se puede mover a través de esa línea de acción, por eso se llama deslizante. El vector fijo es aquel, en cambio, que no va a tener ningún movimiento. Por ejemplo, el desplazamiento de un móvil, la intensidad del campo gravitatorio en un punto dado no va a existir, va a ser fijo, va a ser algo que no va a cambiar. También tenemos los vectores iguales, son aquellos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido, o sea, exactamente los mismos valores, pueden tal vez tener nombres diferentes, podría cambiar el nombre A y el otro B, pero la magnitud y la dirección serán exactamente los mismos. Por ejemplo, 80 kilómetros por hora con 40 grados y el otro también 80 kilómetros por hora con 40 grados, que sería una coordenada polar. Tenemos también el vector negativo, que es el opuesto. En otras palabras, es aquel que tiene una dirección contraria. Fíjense, el vector D está hacia arriba de forma diagonal, mientras que el vector D menos está yendo en sentido contrario, con un signo negativo. Bien, nos quedan dos más. El primero es el vector equivalente. Son aquellos que sin querer ser iguales producen el mismo efecto. Por ejemplo, una pequeña fuerza ubicada a gran distancia del centro de una balanza de brazos equilibra una gran
una fuerza grande ubicada a corta distancia. Y finalmente, chicos, el vector que también nosotros tenemos aquí presentado, que es el vector unitario. El vector unitario, chicos, realmente será súper importante para nuestro estudio, ¿sí? Y ya más adelante lo iremos viendo. El vector nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden en un mismo punto. En este caso su módulo es igual a 0 y no tiene dirección ni sentido. En otras palabras, no tendría ningún valor. La descomposición de un vector en el plano, chicos. En el plano cartesiano nosotros podemos dibujar diferentes tipos de vectores, como los rectangulares, también tenemos los polares, tenemos los geográficos. Pero lo importante, chicos, es la descomposición. Cuando nosotros dibujamos un vector vamos a tener dos puntos. En este caso es un tipo de coordenada rectangular. Esta coordenada rectangular tiene dos elementos, ¿sí? Acuérdense, chicos, de la coordenada rectangular. Tenemos en el eje X y también tenemos en el eje Y. En el eje X, aquí de forma horizontal, llamada abscisa también, y en el eje Y sería el vertical, llamado ordenada. Pero ahora quiero que se fijen, aquí se van a formar ángulos, ¿sí? Se van a formar dos ángulos, un ángulo alfa, que sería el ángulo principal, y un ángulo beta, que sería el ángulo complementario o también un ángulo secundario. Pero esta parte es súper importante, chicos, que nosotros aprendamos a descomponer estos vectores en el plano. Siempre que tengamos la presencia de un ángulo se van a descomponer, tanto para el eje X como para el eje Y. Ahora, esta composición, chicos, me va a dar gracias a las funciones trigonométricas. Y con esto estaríamos finalizando. Bien, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, tenemos en las funciones trigonométricas tres principales, el seno, coseno y la tangente. Aquí, el que se opone al movimiento, perdón, se opone al ángulo, ¿cuál es? ¿Seno o coseno? ¿Cuál sería, chicos? ¿Seno o coseno? La que se opone. Aquí está el ángulo alfa. ¿Seno o coseno? En este caso sería seno, ¿sí? Para el que se opone, que en este caso viene a ser la componente en Y. Pero para la que está en X, ¿cuál es la función que le corresponde? ¿Seno o coseno? Si seno yo utilicé para la componente en Y, para la componente en X será el coseno de este ángulo alfa. Y es lo que se muestra acá. ¿Sí? Muy bien, chicos. Y finalmente, este vector se puede expresar como una suma de vectores. Sí, se puede expresar así. Que el vector A es igual a ¿qué? A la suma de AX más AY. Es similar a lo del teorema de Pitágoras, donde teníamos que el cateto más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Es muy similar, chicos. Solamente que aquí será AX más AY me da como resultado el vector A.